Bienvenidos a emunahoy.com. Este shiur fue preparado para también que sea el Lunishmat, Rafael Ben Nede, Moshe Haim Ben Naomi, Ayala Bat Hayam. Estamos estudiando Pirkei Avot, estamos en el capítulo 3. Vamos a avanzar con esta Mishnah. Yo la puse ahí en pantalla en hebreo, pero vamos a leerla juntos en castellano rápidamente. Y dice así: quien aprende de su compañero un capítulo, una ley, un versículo, un enunciado o incluso una sola letra de la Torá, o incluso una sola letra, o incluso una sola letra, necesita conducirse hacia él con honor. Pues tal encontramos en David, rey de Israel, quien no aprendió de Ahitófel sino solo dos cosas, y lo llamó su maestro, su guía y su mentor. Pues fue dicho: y tú eres hombre de mi rango, mi superior y conocido mío. La traducción conocido es alguien también querido mío, ¿no? Esa es la acepción que habitualmente van a encontrar. Sigue y dice: ¿y no son acaso estas ideas susceptibles de ser inferidas? Si David... acá está repitiendo, perdón, acá algo pasó. Termina diciendo la Mishnah: y no hay otro honor sino la Torá, pues fue dicho, los sabios heredarán honor, y asimismo también dijo, eso, lo primero, que los sabios van a heredar honor, está dicho por el rey Shlomo, está en el libro de Mishle, de Proverbios, y también trae en otro lugar del mismo libro, hay otra fuente donde dice, los sabios heredarán bien, y no hay otro bien sino la Torá misma. Pues fue dicho, pues una buena enseñanza les di, no desprecien mi Torá. Entonces, vamos de vuelta. Acá lo que está hablando esta Mishnah está diciendo a quién hay que conferirle honor, a quién hay que honrar. Entonces, al principio, si quieren vamos para atrás, dice, bien claro, dice, quien aprende de su compañero un capítulo, una ley, un versículo, un enunciado o incluso una letra, necesita conducirse con honor, ¿no?, frente a esa persona. Esta es una primera novedad. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que este capítulo, todo este capítulo de Pirkei Avot, tiene que ver con la dinámica de la adquisición y del estudio de la Torá? Entonces acá es bien claro, te dice, mira, si aprendiste algo de alguien, bueno, ya en alguna medida algo tenés que hacer. Vamos a tratar de ir viendo juntos un poco de qué se trata todo lo que propone la Mishnah. Les voy a contar una historia que pasó de verdad en los años 1700, finales de los 1700, primero 1800, con un rebe hasídico que se llamaba el rebe de Sanz, que él ya era un rebe importante. Así busqué una foto de este tipo de reuniones se llaman Tish, se llaman reuniones hasídicas, donde están todos los... No sé si es mesa, no sé Yiddish, pero Tish quiere decir como una reunión. Puede ser que también sea mesa, no sé. ¿Por qué? Porque están alrededor de una mesa, puede ser tranquilamente. Entonces ahí es una reunión donde hay gradas habitualmente, porque hay mucha gente, y bueno, y generalmente el rebe dice unas palabras, enseña, da una clase, lo que fuere. Entonces, una vez estaba este rebe de Sanz, que era un rebe, les decía, hasídico, que tenía muchos seguidores, y visitó en un momento, o mejor dicho, lo visitó a él, una persona que había sido su maestro y que le había enseñado el Aleph Bet, le había enseñado el abecedario en hebreo. Y cuentan ahí la historia que este rebe lo trató, digamos, con muchísimos honores. Lo puso con él en la cabecera, se aseguró de que le sirvan lo que quiera para tomar, para comer, como que lo atendió de alguna manera particularmente especial. Entonces,
los alumnos no lo conocían, no sabían quién era esta persona. Entonces los alumnos después preguntaron, bueno, tal vez es un tzadik, es un hombre justo que nosotros no conocíamos, entonces ahora el Rebbe nuestro está honrando a este de esa manera, uy, casi me cagó, porque es una persona así importante. Entonces le fueron a preguntar y él dijo, no, mira, o miren, no es ningún gran tzadik, es una persona que me enseñó el Aleph Bet, me enseñó el abecedario. Con él empecé a aprender, digamos, las herramientas básicas para poder construirme y terminar siendo el Rebbe que soy hoy. Entonces, simplemente les dijo, no piensen que es un hombre justo, es una persona al cual yo tengo una, digamos, con una persona para la cual siento una gratitud especial, básicamente a partir de que esta persona me enseñó mis primeras herramientas del mundo de la Torah. Pero esta historia no termina ahí. Esta historia sigue y en un momento parece que se enteró otro profesor que él había tenido. Entonces, pero en este caso ya no era del Aleph Bet. Acá en la pantalla estamos viendo el abecedario, ¿no? En sus distintas versiones, en letras tradicionales, letra más cursiva, las equivalencias numéricas de las letras. Como sabemos, cada una de las letras en hebreo además tienen un valor numérico que también sirve para el aprendizaje y para la profundización de los estudios de Torah. Entonces, ¿qué pasó? El anterior era el que le había dado estas herramientas iniciales, ¿no? Ahora viene otro profesor de él, de su juventud, pero que era el que le enseñó el Talmud, con el cual había empezado a estudiar el Talmud cuando este Rebbe era chico. Entonces lo viene a visitar y el Rebbe sí también lo recibe con cariño, lo reconoce, lo agradece, pero no le dio tantos honores como le había dado al primero. Entonces, en definitiva, este profesor, como sabía lo que había pasado en la situación anterior, le preguntó que estaba todo bien, que dice, tal vez está mal. Él le dice, tal vez está mal que yo haya venido acá en búsqueda de honores, pero escuché que habías honrado de manera particular al primer moré que tuviste, que te enseñó el Aleph Bet. Dice, bueno, pensé que iba a recibir un tratamiento especial. Entonces, el Rebbe le dice, mira, yo te aprecio un montón, te quiero y te estoy agradecido, pero tenés que entender una cosa, hay una diferencia. El otro me enseñó el abecedario, me enseñó el Aleph Bet, se dice en hebreo, y pasaron los años y el Aleph Bet que él me enseñó sigue siendo el mismo, sigue siendo verdad, sigue siendo, digamos, completo, y digamos, no está sujeto a ningún tipo de, llamémosle, de corrección, de desvío, de conjetura o de desafío intelectual. Ese es el abecedario y es el abecedario. Ese es el abecedario hace 200 años, es el abecedario hoy y será el abecedario dentro de 300 años. Entonces es algo absolutamente íntegro. A vos te aprecio, le dice a este otro hombre que le había enseñado el Talmud, dice, te aprecio porque lo hiciste con cariño y con entusiasmo, pero yo después, a medida que fui creciendo, me encontré que aunque muchas de las enseñanzas que vos me hiciste o me trataste de transmitir, después no eran correctas, o sea, fueron refutadas, o sea, entré en un nivel de profundidad en el estudio. Estamos hablando de una persona que había alcanzado un nivel de ser un Rebbe muy grande, que tenía muchos seguidores, que había, digamos, profundizado mucho en el estudio. Dice, lo que vos me enseñaste cuando era chico, en alguna medida fue superado, no quedó igual, fue superado porque yo llegué a estudiar con un nivel de profundidad que eso cambió, digamos, la mirada de las cosas. Es un concepto un poco difícil. Vamos a tratar de verlo. Lo voy a comparar con un ejemplo del mundo secular. Por ejemplo,
creo que la mayoría de los que estamos acá y de los que están conectados y los que se van a conectar en algún otro momento, en alguna oportunidad leímos El Principito, ¿sí? Tal vez lo leímos cuando éramos adolescentes o cuando éramos jóvenes o éramos chicos. Y es un libro clásico que uno lo puede volver a leer y seguramente la lectura y los aprendizajes que puede extraer de ese libro van variando de acuerdo cuando uno también va pasando hojas del almanaque. Entonces, el libro es uno, pero, digamos, el aprendizaje de ese libro, el mensaje de ese libro va cambiando de acuerdo a si tenemos 8 años, 14 años, 25 años, o 40, o 50, o 60, o 70 años en los que tengamos. Entonces, este es un poquitito, digamos, si queremos, el lineamiento de lo que pasó acá. Si uno aprende una letra y esa letra es emet, es verdad, y es una verdad eterna, bueno, ahí sí es como que uno tiene que, entre comillas, rendirle o no. Ahora, la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué tanta historia por haber aprendido una letra de la Torá? ¿Por qué tanto alboroto? Entonces, acá hay otro concepto que también es un poco, digamos, revolucionario en términos espirituales comparado con las cuestiones materiales. ¿A qué se refiere? Vamos a ir por dos cosas. Primero, hay letras en hebreo, por ejemplo, la Aleph y la Ain. La Aleph está acá y la Ain está al final de este renglón. La Aleph y la Ain, que suenan de manera muy similar, pero si escribimos una palabra, en castellano sería un sonido parecido a una H, ¿no? No son exactamente H y no son iguales las dos. Pero ¿cuál es lo que queremos compartir? ¿Cuál es la idea? Que si suenan parecido, porque es una letra media muda, por decirlo de alguna manera, aunque una es un poquito más gutural, la AIN se pronuncia más guturalmente, pero más allá de eso, si la persona lee una palabra e intercambia una letra por la otra, en muchos casos le cambia el sentido. Entonces, ¿qué pasó acá? Es que cuando dice que aprendió una letra de la Torá, significa que alguien te enseñó el verdadero significado y el verdadero sentido de una palabra. Porque si vos no supieras esa letra y te equivocás y pones otra, entonces ahí vas a estar terminando entendiendo otra palabra. Quiero que se entienda esto porque es muy distinto al castellano. En hebreo hay letras que podríamos intercambiarlas libremente, y el problema es que también vamos a afectar el significado de esas palabras. Y lo que está diciendo acá la Mishnah es que aquella persona que te enseñó una letra y a partir de ese aprendizaje vos pudiste entender el verdadero significado, el significado correcto de una palabra, es como que de alguna medida te enseñó el emet, te enseñó la verdad y por eso tenés que honrarlo. Este es uno de los sentidos por los cuales hay que honrar a una persona que te enseñó, aunque sea una sola letra. Y hay otro sentido un poco más profundo que tiene que ver que la parte mística del judaísmo, el Zohar, Rabbi Shimon Bar Yochai, explicó que Hashem mismo está, digamos, en alguna medida integrado en la Torá. Entonces, ¿qué significa? Hay una porción de Hashem en la Torá, porque el Zohar lo que dice es que Hashem, la Torá y el pueblo de Israel son una unidad, no son tres cosas distintas, están absolutamente interconectadas. Entonces, la Mishnah lo que nos está diciendo hoy es saber una letra, es saber, en definitiva, es conectarse con Hashem. Una persona que te enseña una letra y esa letra es verdad, y vos a partir de esa letra te conectás con una parte de la esencia de Dios. Por eso es tan importante, por eso es, digamos, que
hacen tanto hincapié los jajamim. No están acá buscando que un ejército de aplaudidores, están tratando de que entendamos la diferencia entre estudiar algo secular y algo de Torá. Cuando estás estudiando algo de Torá, no es un estudio intelectual, es un estudio que también tiene un impacto espiritual, donde te vas conectando nada más y nada menos con el mismísimo Creador. Y es por eso que hace este hincapié. Alguien que te puede enseñar una letra es alguien que te conecta con algo recontra profundo digamos, y con algo eterno. Entonces, ese es el sentido. Vamos a avanzar. Entonces, esta imagen me gustó para tratar de explicar este concepto que decía el Zohar, que el pueblo de Israel, la Torá y Hashem son una unidad. Entonces, de vuelta es este concepto de saber una letra. Alguien puede pensar que es algo mínimo, porque en definitiva no sabes ni siquiera una palabra, sabes una letra. Recién para poder armar una palabra tendrías que saber todo el abecedario. Dice, no importa, pero sabes una letra, sabes cómo se pronuncia, sabes el significado, ya tenés una conexión con esa digamos, fuente divina que está incluida también en la Torah. Entonces, acá viene un problema, porque la Mishnah nuestra dice, y no hay otro honor sino la Torá, pues fue dicho, los sabios heredarán honor, ¿no? Está hablando como que la recompensa para un sabio es que va a tener honor. Y acá hay un problema con algo que estudiamos, no me acuerdo si fue el año pasado o el anteaño pasado, no me acuerdo cuándo nos tocó, pero en el mismo Pirkei Avot, habíamos estudiado que la persona que busca el honor, en definitiva, dice que la búsqueda del honor terminan sacando de este mundo a la persona, ¿no? Ahí habíamos estudiado, refresco un poquitito el concepto, la persona que está, digamos, en el camino de la búsqueda de honores, o sea, quiere que los demás le rindan honores, dice, lo termina sacando del mundo la persona. ¿Qué significa? La persona ya no vive, ya no se conecta, ya no disfruta, está todo el tiempo tratando de que los demás lo aplaudan y lo pongan arriba de un pedestal. Entonces pierde la espontaneidad, pierde los vínculos no son genuinos. Entonces, por eso la Mishnah termina diciendo, cuidado porque ese camino te termina sacando del mundo. Estás en el mundo, vivís, comprás, vendés, alquilás, viajás, haces todo, pero en definitiva te sacó del mundo. ¿Por qué? Porque ya todos tus vínculos terminan teniendo una dinámica absolutamente distinta. Entonces, tenemos que entender a qué se refiere acá cuando dice que los sabios van a heredar el honor. Porque si ya estudiamos que la búsqueda del honor no es algo bueno, entonces ahora, ¿qué significa? ¿Que a los sabios le terminas dando algo que no es bueno a sus alumnos? No es el caso. Acá hay dos cosas. Primero, que el honor no es hacia la persona de los sabios. Ustedes saben que este es un concepto que también es importante y tampoco es algo que vamos a encontrar en el mundo secular. ¿Qué significa? Cuando se le da honor a una persona, por ejemplo, una personalidad del mundo de la Torá, o un gran rebbe, un gran sabio del mundo de la Torá, no es por él, no es por su, digamos, por su persona, sino que es básicamente por la Torá que él tiene, ¿no? Ese es el concepto, porque si no estaríamos también muy cerca, especialmente en esas comunidades suprahasídicas que están, digamos que entre comillas, el que lo ve de afuera, podría pensar que Dios no permita, están haciendo algo más cercano a la idolatría que otra cosa. Sí, pero no es a la persona, es a la Torá que la persona tiene, al refinamiento que la persona hizo a través del estudio de la Torá, que es muy distinto a cuando se idolatra a una estrella de rock o a un actor o a lo que sea. Ahí es totalmente distinto. Acá se está valorando, se está reconociendo, apreciando y, digamos, poniendo en un lugar de importancia a aquella persona que dedicó su vida y se terminó refinando en el mundo de la Torá. Entonces, y es interesante porque los mismos protagonistas, estos sabios que heredan el honor, ellos mismos se quieren despegar del honor. Ellos no buscan el honor, no les interesa, pero lo terminan aceptando como
como parte de entender la dinámica de la gente que aprecia al mundo de la Torá. Hay una historia que yo la conté ya, creo que en alguna otra oportunidad, pero, por ejemplo, el Hafetz Haim una vez fue a visitar a un pueblo en tren. Cuando llegó a la estación, había un montón de gente esperándolo, porque sabían que él llegaba. ¿Y qué hizo él? No bajó, siguió hasta la otra estación, porque vio tanta gente así, digamos, esperándolo en una recepción importante, y él directamente no bajó, dijo, no, no, no. Entonces, al final en la otra estación lo convencieron que la gente venía a honrarlo, pero no porque querían sacarse una foto con él, insisto, perdónenme la analogía, como si fuera una estrella de fútbol, de rock o de lo que sea, sino que estaban honrándolo por el tema de la Torá. Entonces él ahí aceptó, tomó el tren de vuelta por una estación y terminó bajando. Es una diferencia abismal entre entender el reconocimiento a la sabiduría y al refinamiento de la persona o creerse el aplauso y el protagonista de una película de moda. Es muy, muy, muy distinto. Cuando esa persona muere, sí. ¿Qué pasa con el conocimiento? Sí, acá me están preguntando, perdón, repito para que salga la grabación. Acá están preguntando qué pasa cuando la persona muere con el reconocimiento. Estamos hablando de un sabio. Primero, hay mucho reconocimiento en el entierro mismo. Hay una mitzvah de inclusive suspender otras mitzvot, como pueden ser el estudio de Torah, que es una mitzvah importantísima, para ir y darle honores a una persona grande en Torah que se fue de este mundo. Inclusive dicen, vieron que se hace habitualmente lo que se llama un SPED, se hace son estudios que se hacen en honor a un fallecido. Cuando es en honor a uno de estos así grandes tzadikim, de estos grandes sabios, no solo es mitzvah, se suspenden otras clases para que todo el mundo pueda ir, sino dicen que estar ahí en ese momento es como en alguna medida estar recibiendo la Torah de vuelta. O sea, hay un tema importante de reconocerlo en vida y, digamos, después de los 120 años también. Entonces, fíjense que ahora hace muy poquito tuvimos una pérdida muy grande en Am Israel, uno de los grandes rabinos de la generación, el Rab Chaim Kanievski, el Rab Shalom, y también, no sé, la verdad que no tengo claro, pero cientos de miles de personas fueron a acompañar a su, digamos, en el entierro, se llama la levayá en hebreo, y bueno, se los siguen honrando. Y a veces se los honra más después de que fallecieron que en vida, porque a veces los mismos rabanim en vida no permitían que, digamos, que los honren demasiado. Entonces, cuando fallecen, sí. Perdón. Otra historia que quiero compartir. Hay un gran comentarista del Talmud que se llamó Rab Akiva Iger. No es el Rabbi Akiva que todos conocemos, es un más cercano a nosotros, vivió en los 1800, 1900. El Rab Akiva Iger tenía una joroba, tenía una malformación, tenía una jorobita, pero era un gran sabio. Y una vez llegó a un lugar, iba a dar una charla y vio que estaba lleno de gente y que la gente se agolpaba por entrar, o sea, el lugar estaba, como se dice habitualmente, de bote a bote, y él dijo a los que estaban con él, seguramente esta gente nunca vio una persona con una joroba. Como él era medio jorobado, él caminaba así inclinado. Él atribuía la presencia de la gente a su malformación en lugar de a su conocimiento, a su sabiduría y a su refinamiento. Esto quiere decir, esto es la forma en que mucha gente, digamos, van a encontrar que reacciona. En alguna medida no se identifican y no reconocen que es como algo propio, sino que lo hacen justificar de otra cosa. Y eso es algo que también van a ver mucho. Personalmente puedo dar fe, acá está una de mis hijas que también, por ejemplo, el Rab Oppenheimer siempre anda caminando con un libro en la mano, y especialmente cuando está entrando a las yeshivot, en el lugar donde hay gente estudiando y demás, está con un libro. ¿Por qué? Porque en alguna medida cuando el Rab entra hay que ponerse de pie.
Y entonces él dice, bueno, ellos no se están poniendo de pie por mí, se están poniendo por el libro que yo tengo acá de Torah en la mano. Entonces caminan siempre con un libro en la mano, van a ver que es muy común, y no es porque, no siempre es porque lo necesitan el libro, sino que justamente es como que en su trabajo de no creársela, de no crearse todo ese reconocimiento que reciben de alumnos y padres de alumnos y conocidos y personal de la institución, etcétera, etcétera, andan andan con un libro de Torá para decir, esto no es por mí, es por el libro de Torá que yo tengo en la mano, entonces se están parando porque entra un libro de Torá. Quiero hacer una salvedad de algo que es una sutileza del lenguaje en hebreo. Cuando en hebreo dice, el texto dice tzarij, como que le tiene que dar honor, pero no dice una palabra que en otros contextos, especialmente cuando habla en términos de halajá, de la ley judía, de cómo queda, usa otra palabra que en hebreo quiere decir hayab. Hayab quiere decir está obligado. Y tzarij dice tiene que. En castellano parece una cosa que estamos hablando de lo mismo, pero en hebreo hay un mundo de diferencia entre estas dos cosas. En un caso es que estás obligado a rendir honores y en otro es que te sugiere. ¿Qué significa? Si vos no le rendís honores, no estás transgrediendo nada, no estás, digamos, cometiendo un pecado. Acá lo que están dando, ¿se acuerdan? Este libro siempre decimos lo mismo, este libro es como una guía de cómo construir personas espiritualmente elevadas. Y acá están dándote algunas pautas. Vos tal vez las tomás o tal vez no las tomás. No estás obligado a tomarlas. Por eso en hebreo el lenguaje es bien sutil. Dice, cuidado, acá está diciendo una sugerencia, no te está diciendo una obligación. Vamos a avanzar un poquitito más. Y acá vienen dos partes que quiero compartir con ustedes. Primero vimos en la Mishnah que decía que el rey David había aprendido de Agitofel dos cosas y lo llamó su maestro, su guía, su mentor. Entonces, primero tenemos que saber quién fue Agitofel. Agitofel fue un sabio que era un consejero real, pero miren, ahora viene una parte muy interesante. Era un sabio, era consejero real, pero terminó aconsejando en contra del rey David. Él terminó asesorando al hijo del rey David, Absalom, sugiriéndole que se rebelara frente a su padre. Estamos hablando de una persona que, si bien era un sabio, al rey se le dio vuelta, le jugó en contra. Es alguien que no lo benefició para nada, en realidad lo terminó, entre otras cosas, además, enemistándolo con su hijo, y lamentablemente Absalom terminó muriendo. Entonces, digamos, este sabio generó, digamos, una revuelta en contra del propio rey David. Y aún así, tenemos que aprender qué es lo que aprendió de él. Porque dice que aprendió solo dos cosas. Bueno, los comentaristas Rashi trae cuáles son las cosas. Dice, ¿saben qué le enseñó a Agitofel? Agitofel le enseñó al rey David. Primero, que no hay que estudiar solo. Que la persona tiene que estudiar, digamos, con un compañero, ¿no? Sabemos que ese es un principio muy, muy importante de la Torá, porque el que estudia solo puede terminar entendiendo mal las cosas. A veces el estudiar con otro hace que hagamos el contrapunto, que repasemos, que a ver qué entendiste vos, a ver qué entendí yo, y entre los dos terminemos llegando a la verdad. Igual en esta generación hay una salvedad, hay muchas veces que el propio libro termina siendo como el compañero de estudio. Hoy los libros que nosotros tenemos, los libros de Torah me refiero, son libros que tienen un nivel de explicación, de elucidación y de aclaraciones que muchas veces es el libro el que termina siendo ese frontón con el cual vos terminás estudiando para entender las cosas de manera correcta. No estás estudiando solo, estás estudiando con un libro que tiene un montón de, digamos, de aditamentos que te ayudan a que vos entiendas las cosas de la manera correcta. Hace muchos años, a veces los textos estaban mucho más crudos, entonces uno sí podía ahí terminar confundiéndose o mareándose. Y la otra cosa que le enseñó a Agitofel, al rey David, le enseñó a que cuando una persona entra a una casa de estudios, cuando una persona entra a una yeshivá, o a un kolel,
a un lugar así de estudio de Torá, no hay que entrar con una actitud así erguida, arrogante, sino que entrar con una postura normal, entrar, sentarse y estudiar y punto. No es un lugar donde hay que impresionar a nadie. Es un lugar donde vos venís, estudiás, punto. Acá no hay desfile de modas, ni nadie está tratando de impresionar a nadie, sino que hay que tener una actitud muchísimo más, exactamente, humilde y modesta, justamente que es la actitud que te va a ayudar a que te puedas aproximar a una sabiduría, digamos, de la manera correcta. Si ya venís con el cogote muy para arriba, difícilmente puedas conectarte con esa sabiduría de la manera correcta. Esto es lo que le enseñó el rey, Ahitofel al rey David. Entonces acá volvamos acá y dice, fíjense de vuelta, si el rey David, que no ha aprendido a Ahitofel sino solo 2 cosas, después viene y dice, quien aprende de su compañero una cosa, o sea, un capítulo, una ley o una letra, acá hay un problema, acá parecería que la comparación no es válida. Acá parecería que tendría que decir, bueno, si aprendiste de tu compañero 2 cosas o más, porque el rey David empezó a honrarlo cuando aprendió 2 cosas de Ahitofel. Pero acá dice, por un lado, el rey David aprendió 2 cosas de Ahitofel, y después para todos nosotros nos dice, si aprendes de tu compañero una cosa, ya lo tenés que honrar. Entonces, acá hay un problema, aparentemente hay un problema. La comparación parece que no cierra. ¿Me siguen en el razonamiento? ¿Se entiende? Entonces, acá hay varias explicaciones de esto. Vamos a tratar de compartirlas. Primer concepto, no es lo mismo estudiar Torah que estudiar otras cosas. Ya lo dijimos muchas veces, pero tenemos que machacar porque es lo que estamos estudiando ahora. ¿Qué significa? Una enseñanza de Torah se multiplica por infinidad de veces en la mente y en el corazón del receptor. Un concepto de Torah genuino, que es emet, que es verdad, transmitido de la manera correcta, el receptor va a hacer uso de eso y eso genera un impacto en su vida, en la vida de su familia, de sus conocidos y sus amigos, infinidad de veces. Dice, salvo que el maestro sea malvado, en cuyo caso esos conceptos terminan siendo infértiles, no terminan dando frutos. Es como que se corta ahí. Una cosa es, cuando viene, digamos, por decirlo de alguna manera, de buena mano, es algo que se multiplica y perdura y replica en el tiempo. Cuando viene no de buena mano, es algo que se acota, se termina, se limita. Entonces, lo que está diciendo acá es, mira, una enseñanza fértil, o sea, una enseñanza que es emet, vale más que 2 que no fueron emet. Porque lo que Ahitofel enseñó a David, en tanto y en cuanto Ahitofel no era una buena persona, eso no tiene, espiritualmente no tiene una concatenación. Espiritualmente es algo que se limita, que se corta, que se queda ahí. Entonces, ahí empezamos a entender, no es que acá no se dieron cuenta, digamos, que la comparación aparentemente es incongruente. Sí se dieron cuenta, pero están siendo algo más profundo. Te están diciendo, mira, fíjate de quién y cómo aprendes. Si aprendes de alguien que es realmente valioso, con una cosa que aprendas de él, también ya le debes conferir honores, porque eso es mucho más que aprender de otro. 2 o más cosas, pero que es una persona malvada, que eso no va a tener, digamos, impacto en el tiempo, sino que es algo que se corta y queda ahí, y como dijimos antes, es algo que no va a dar frutos, ¿no? Hay otra explicación que dice que si el rey David, que era un tzadik, que era una persona sabia, justa, honró a un malvado como Ahitofel, simplemente porque le enseñó 2 cosas, dice, seguramente nosotros tengamos que honrar a nuestros pares de quienes aprendemos, aunque sea menos. Baruch Hashem, nosotros interactuamos con gente que son mucho menos, digamos, malas de lo que fue ese personaje de la historia que era Ahitofel. Que si bien era una persona sabia,
fue una persona que generó mucho dolor. Entonces, acá lo que te está diciendo es, mira, si alguien pudo honrar a un malvado, Baruch Hashem, vos no interactúas con malvados, así que te toca también honrarlos. Y vamos ahora a un poco lo que puso en la invitación al encuentro de hoy, la pregunta famosa, ¿no? ¿Qué pasa cuando tenemos a un rabino y tenemos un padre? ¿No? Y acá hay una Gemara, hay un tratado del Talmud en Baba Metzia, ahí nomás al principio, donde ahí aclara que si una persona encuentra al mismo tiempo, suponete que encuentras, no sé, por decir algo, una billetera que es de tu papá y una billetera que es de tu rabino, de tu maestro de Torah, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿a quién se la tenés que devolver primero? Entonces, el Talmud una vez más viene con una mirada revolucionaria y te dice, se la tenés que devolver a tu rabino. Y vos decís, pero otro es mi papá. Y el Talmud termina con una frase súper fuerte, súper contundente, que dice, sí, es verdad, tu papá te trajo a este mundo, te dio la posibilidad, te abrió las puertas de que estés en este mundo. Dice, tu maestro espiritual, tu rabino, te abrió las puertas del mundo venidero, del mundo eterno, de la vida eterna. Entonces, es por eso que hay que honrar más a aquella persona que te dio la conexión con el mundo espiritual que aquella persona que te dio la vida. Fíjense que es una manera de poner las cosas en perspectiva. Estamos hablando de un padre. Dice, un padre y un rab. Pero hay una salvedad. Hay una salvedad. Esperen, quiero dar otro caso que trae el Talmud y después voy a darle la salvedad. Dice así. Supongamos que están los dos y los dos tienen una carga. Vienen, vamos a imaginar un caso medio poco probable, pero los dos tienen una mochila pesada que vienen caminando los dos. Al mismo tiempo uno va y vienen los dos de frente. Viene el papá y viene el rabino. Los dos tienen una mochila muy pesada. Entonces dice, ¿a quién vas y lo ayudas primero? ¿A tu papá? ¿O a tu rab, a tu maestro, a tu guía espiritual? Y de vuelta el Talmud dice, tenés que ir a ayudar a tu rab primero. Después también lo tenés que ayudar a tu papá, pero primero tenés que aminorarle la carga a tu propio rabino. ¿Por qué? Misma respuesta. Porque tu papá te trajo a este mundo y el rab, aquel que te enseñó las herramientas espirituales, te permitió acceder a la vida eterna, que es muy distinto que acceder a la vida terrenal, que si bien es espectacular, es limitada. Entonces ahora sí viene la salvedad. La salvedad es que si tu papá también es una persona espiritual, si tu papá también es un Talmid Jajam, ahí no, ahí vas a tu papá. Es decir, acá en el ejemplo, a propósito, el Talmud trae al principio, digamos, nos hace pensar que estamos hablando de un padre que no tiene conexión espiritual y un rabino que es el que le dio la conexión espiritual. Ahora, si vos tenés un papá que en definitiva te dio las dos cosas, te trajo a este mundo y te dio las herramientas espirituales para la vida eterna, tu papá siempre tiene prioridad. El Talmud lo que está diciendo no es un chiste, no estamos jugando, no estaba diciendo a quién tenés que ir a llorar primero, te estaba tratando de poner en perspectiva qué es lo valioso en este mundo y qué es lo valioso para siempre. El Talmud te está diciendo, mira, vos lo que tenés que valorar, buscar, apreciar, reconocer, aplaudir, perseguir, es la vida eterna. Todo el resto es temporal. Y yo creo que el ejemplo que trae el Talmud es básicamente para que nadie se maree, para que nadie pierda de vista qué es lo que pasa con las cosas. Para completar un poco esta idea, encontré 2 o 3, digamos, casos que me parece que son interesantes. Uno lo trae el Rav Hizda, que dice que el que desafía a un maestro es como si desafiara a Hashem. Ustedes saben que hay maneras y maneras de preguntar y hay maneras y maneras de desafiar. Hay maneras de preguntar que son sanas porque son buscando la verdad, buscando el entendimiento y buscando, digamos, poder crecer e incorporar conocimientos. Y nadie tiene problemas con eso. Pero hay maneras de desafiar que es buscando que el otro pise el palito,
buscando apretar, buscando demostrar que el otro no sabe, o que yo sé más, o que, digamos, tratando de impresionar. Entonces el Rav Hizda dice, mira, cuidado, que, por ejemplo, la Torá aprende este concepto de Korah. Korah, cuando la Torá lo menciona, dice que Korah desafió a Hashem. Pero Korah no desafió a Hashem. Korah desafió a Moshe y a Aarón, no a Hashem. Pero la Torá te está enseñando que, cuidado, meterse con un gran maestro para desafiarlo, para provocarlo, para, digamos, poner en duda su autoridad o su integridad, es en alguna medida como desafiar a Hashem. Y eso es lo que hace la Torá. La Torá textualmente dice que Korah y su grupo se rebelaron frente a Hashem. Cuando ellos no se rebelaron frente a Hashem, se rebelaron frente a Moshe y a Aarón. Sobre ellos, digamos, actuaron cuestionando el liderazgo de ellos. No estaban cuestionándolo a Hashem, pero la Torá hace una lectura que va por este lado, como aporta Rav Hizda. Y por último, hay un motivo, si se quiere, un poco más filosófico, de por qué esta Mishnah trae acá todas estas situaciones donde tenemos que, en alguna medida, honrar más la fuente de vida eterna que la fuente de, digamos, de vida en este mundo material. El Talmud, en definitiva, nos está diciendo que no nos olvidemos que cada uno de nosotros vino con una misión a este mundo, y que la misión nuestra en este mundo es básicamente poder acceder al mundo venidero. Y que la idea es que podamos conectarnos, conocerlo a Hashem, vincularnos con Hashem, apegarnos a Hashem, entender qué es lo que Hashem quiere que hagamos y hacerlo. Entonces, la lectura así más profunda de esta parte del Talmud es que sí, te está diciendo, es verdad, tu papá fue y será siempre una persona muy importante en tu vida, y no hay ningún problema con eso, y no hay ningún problema con honrarlo. Pero, digamos, llegar a este mundo para, digamos, experimentar una transición en el mundo material exclusivamente, no es el objetivo. El objetivo es llegar a este mundo para hacer un recorrido de crecimiento espiritual. Acá hay que entender para qué venimos al mundo, porque el ejemplo que dan siempre es que venir al mundo es uno de los peores negocios que existen. ¿Por qué? Porque dice, la Neshama, el alma de la persona, estaba bien elevada allá arriba, cerca de Hashem. Ahora baja a este mundo a atravesar un desafío de 120 años, y en el mejor de los casos va a volver al mismo lugar donde estaba antes, en el mejor de los casos, si le va bien, si no tropieza, si no se equivoca, si no transgrede, en fin, en el mejor de los casos vuelve al mismo lugar donde estaba antes. Entonces dicen, ¿cuál es el negocio este? Es lo mismo que yo te diga, mira, invertí, vamos a dar un ejemplo, invertí $200.000 en un negocio, que lo vas a tener que atender de la mañana a la noche, de lunes a lunes, y si te rompes el alma y te va muy bien, después de 30 años vas a tener de vuelta los mismos $200.000. Entonces al final dices, ¿sabes qué? Para eso ya los tengo, ¿qué negocio me estás proponiendo? ¿Cuál es la idea? Y a esta pregunta súper profunda y filosófica, nuestros sabios la contestan. Dice que es verdad, vos estabas en el lugar ahí apegado con Hashem antes de bajar a esta experiencia terrenal. Es verdad, estabas ahí, pero ¿sabes qué? Estabas ahí de regalo. Estabas ahí porque te lo dieron, te hicieron así como cuando vas en una línea aérea y te hacen un upgrade y te ponen en un lugar para el cual no pagaste, pero te dieron algo que vos, digamos, no lo adquiriste, no te lo ganaste, no es tuyo, no es por mérito propio. Dice, entonces la experiencia de bajar a este mundo y transitar todos estos 120 años de desafíos es justamente para volver al mismo lugar, pero en otra condición absolutamente distinta, que es habiéndotelo ganado.
Ahora vas a volver a estar cerca de Hashem y apegada ahí, cerquita, como estabas hace 120 años. Pero ¿sabes qué? La diferencia es abismal, porque uno te lo regalaron y el otro te lo mereces. Uno te lo conseguiste, te lo forjaste vos y el otro vino como un regalo. Y la persona, ya lo dijimos otras veces, la persona que está sana, emocional y espiritualmente, no debería querer que le regalen las cosas, se las quiere ganar. Una persona sana, si le dice, mira, tenés dos posibilidades, o ganarte en una lotería $1.000.000, o ganarte en un emprendimiento $1.000.000. Lo normal sería que todos prefiramos, eh, eh, digamos, ganárnoslo por méritos propios en lugar de que sea algo como un regalo. En términos espirituales es exactamente lo mismo. Entonces ahora entendemos por qué todo este concepto de conferir honores a aquellas personas que en definitiva nos abrieron las puertas de un mundo que tiene que ver con la vida eterna y en realidad no solo nos abrieron las puertas, sino que nos allanaron el camino para que nosotros hagamos lo que vinimos a este mundo a hacer, que es justamente esa conexión espiritual. Bueno, hasta acá es lo que yo quería compartir con ustedes. Dejo el micrófono abierto por si alguien quiere hacer alguna pregunta, algún comentario. Estoy acá a disposición para escucharlos. Si no, nos vamos a ver, si Dios quiere, la semana que viene, donde también seguiremos estudiando Pirkei Avot.